Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 8 minutos, y continuamos en estas conversaciones, en estas entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República y sus fórmulas vicepresidenciales. Sergio Fajardo, muchas gracias por estar aquí. Edna Bonilla, bienvenidos. Buenos días. Gracias, Gracias. Alejandra. Voy a presentar mi escoba pues aquí a la entrada. Ya lo veo que está con escoba, pero déjeme, llegamos al tema de la escoba. Listo, tú la voy a poner aquí mientras donde usted quiera. Esto en debate y puesta en escena política se llama un poco de pirotecnia. Puede ¿No? ser, Eso sí. está bien, pirotecnia. Hay que barrer los corruptos de Colombia y la escoba es el símbolo. Y la escoba es un símbolo. No es símbolo que hoy, a pesar de que para muchos lo parezca, en una sociedad como la colombiana, en donde las víctimas se han ido acumulando durante tanto tiempo, hoy, 9 de abril, es el día en el que se recuerda que Colombia ha tenido estos periodos tan largos, recordamos que hemos tenido esos periodos tan largos de violencia. Estas víctimas, sin embargo, todavía tienen una deuda sobre las víctimas, hay una deuda en este Estado. Sergio Fajardo, ¿qué deuda hay con las víctimas de Colombia y en qué hemos avanzado? Porque tampoco podemos desconocer que solamente la instalación de ese discurso en nuestra sociedad ha creado, por supuesto, una conciencia de nuestro reto de reconciliación. María Alejandra, lo primero es que hay que reconocer que fruto del acuerdo de paz anterior, del proceso de paz con las FARC, y durante ese trabajo legislativo se reconoció, se creó la ley de víctimas. Como pasa en Colombia, primero la ley. Bueno, listo la ley. Ahora, yo creo que es mucho lo que nos falta a nosotros por avanzar en el reconocimiento de las víctimas y saber que Colombia nunca tendrá el espíritu limpio si no nos entendemos, reparamos a esas víctimas que son de décadas, porque es que son muchas las décadas que nosotros tenemos. Por eso es importante que funcione, por ejemplo, la JEP. Toda esa estructura que se creó es necesaria para Colombia. Ligado a las víctimas, claro, usted lo menciona, está el tema de la verdad. Y justamente es como la cosa que todavía nos genera, digamos, damos vueltas alrededor de esto. Esa JEP para usted, hoy, ¿qué instrumento necesita? Hay que apoyarla. Seguramente, pues sí, se ha reclamado un poco más de velocidad con respecto a los casos que se están atendiendo, pero yo creo que hay que apoyarla y hay que apoyar precisamente que Colombia entienda que para poder avanzar a construir la paz tenemos que reconocer a estas víctimas que tenemos, reconocerlas, garantizar lo que se pide en todos estos procesos de paz, que haya verdad, justicia y reparación. Todavía nos falta mucho camino porque nos hemos quedado enfrascados en una cantidad de peleas y confrontaciones que no permiten que atendamos a las víctimas de Colombia. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, dejar trabajar a la JEP, dejar que la verdad vaya llegando a nuestro país, que nos sirva para sanarnos, que nos sirva para avanzar, porque en medio de este conflicto no vamos a lograr reparar lo que tenemos que reparar en Colombia para construir una sociedad que nos permita vivir en paz, que es un reto que tenemos nosotros en nuestro país. Edna. Yo quisiera reconocer el trabajo de la JEP, pero sobre todo reconocer a tantos hombres, mujeres, niños, jóvenes que hoy son víctimas. A veces Colombia se confunde en cifras y vamos aumentando y aumentando el número de víctimas, pero se nos olvida que detrás de cada una de esas cifras hay un rostro, hay una mujer que está exigiendo esa verdad, esa reparación. Por eso todo el reconocimiento a la JEP, al proceso que están haciendo. Yo no sé, María Alejandra, si ustedes recuerdan un testimonio estos días en el que alguien le pide perdón genuinamente a una persona. Yo realmente me conmoví con eso y creo que Colombia necesita muchas más decisiones frente a las víctimas, mucha más verdad, mucha más reparación. Abandonar ese camino sería un error para el país. ¿Y a ustedes no les parece justamente que con esas realidades y con todo lo que está pasando en casos como este, hay muchos en la JEP y la sociedad no necesariamente, digamos, se ve afectada, se deja afectar, tanto que en la campaña presidencial no es un tema fundamental? Hoy ni la reconciliación, ni la consolidación, digamos, de la paz, ni el cumplimiento del acuerdo de paz. ¿Por qué aplazamos como sociedad estos temas y entramos en una especie, digamos, de agendas que nos van sobreponiendo tareas que de pronto no son las más importantes para una sociedad de transformación como la que se esperaría? Yo creo que la respuesta es fácil y rápida, porque estamos en el contexto de una polarización de confrontación.
Aquí no hay ningún interés por reconciliación, estamos en medio de una batalla diaria. Ustedes escuchan lo que pasa en nuestro país, los insultos, las agresiones, lo que se dicen unos y otros, en representación de Petro, en representación del expresidente Uribe. Estamos en confrontación y precisamente el reto político es romper con esa confrontación. En medio de la batalla nunca habrá reconciliación. ¿Y qué aporta Sergio Fajardo a eso? Precisamente nosotros aportamos decir y entender que Colombia puede tender puentes, que nosotros podemos construir acuerdos y la primera forma para poder avanzar en la construcción de esa Colombia que yo creo que necesitamos es saber escuchar al diferente, respetar al diferente, que es todo lo contrario a lo que está pasando hoy en nuestro país. Esto es agresión tras agresión y en ese contexto no habrá reparación, no habrá reconciliación, Colombia no se va a poder transformar. Ese es el reto político, por eso estamos acá nosotros, porque esa confrontación, les interesa la confrontación, nunca la reconciliación. Usted no oye palabras de reconciliación, todo es agresión. Esa es la Colombia que queremos, unos no la queremos. Eso es lo que nosotros representamos. Sin embargo, pareciera que el país está escuchando esa confrontación. Total. Porque el volumen está muy alto en esa confrontación. Usted habla de acuerdos y Edna está llegando a su fórmula, habla de consensos, pero la crítica general y en la política, de la realidad política, es Sergio Fajardo se va solo. Sergio Fajardo es independiente y por mostrarse independiente se quedó aislado. ¿Usted qué responde a ese aislamiento que hoy parece inviable políticamente para construir un proceso, digamos, de nación que significa, como usted lo dice, entre diferentes? Mire, nosotros representamos una política diferente. Yo estoy aquí sentado como expresión de una política cívica ciudadana que ha estado en este país activa durante 26 años. Hemos demostrado, cuando estamos hablando de construir, hemos demostrado cómo se construye. Cuando hemos hablado de atender a las víctimas, hemos demostrado cómo se atienden las víctimas. Estoy hablando de la experiencia personal como alcalde, como gobernador, en una ciudad y un departamento que han visto, junto con el Valle del Cauca, parte de las expresiones más violentas de nuestra sociedad. Yo sé del dolor de esas víctimas. Nosotros sabemos de reconstrucción, nosotros sabemos de reparación. Entonces, nosotros hemos hecho una política cívica por fuera de la estructura política tradicional. Usted escucha lo que están peleando ahora, por ejemplo, entre el señor de la Espriella y Paloma Valencia, acerca de qué partidos van a estar allá o no van a estar. Nosotros estamos apelando a una multitud, a una gran cantidad de personas que no están decididas, que no están satisfechas con esta confrontación. Tienen fuerza. El candidato Cepeda tiene todos los recursos del Estado y tiene al presidente Petro haciéndole la campaña. Eso está clarísimo. Y tiene el parlante del presidente Petro, que es el gran confrontador de este país. Y del otro lado, pues están las expresiones asociadas con el expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, que han luchado por sus ideas, eso no tiene nada de raro ni de malo. Pero lo que nosotros le estamos diciendo a Colombia es que si nos quedamos en esa confrontación, no vamos a avanzar un milímetro. Nosotros sabemos construir y estamos convocando a la ciudadanía. Entonces, tenemos las puertas abiertas, pues nosotros podemos encontrarnos con muchas personas, pero para poder cambiar nuestro país tenemos que cambiar la forma de la política para llegar al poder. ¿Cómo? Así de claro, y son muchas las personas que me están escuchando. ¿Cómo analiza eso, Edna? Recién llegada al mundo electoral. Sí. Al mundo electoral, no al mundo de la real política. La real política. Sí. Mire, yo creo en el centro político. Cuando usted le pregunta a las personas, y muchas de las encuestas salen, ¿cuál es su orientación? Entonces la gente dice, yo soy de centro, pero resulta que cuando van a votar terminan haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la política también es conectar, comunicar, seducir, en últimas. La política es ese arte de seducción. Nosotros estamos diciendo aquí, tenemos la experiencia para gobernar desde el centro y eso no es una ideología, sino eso es una forma de gobernar. ¿Y eso qué exige? Uno, que construyamos acuerdos. Yo se los digo sinceramente, no entiendo por qué discursos como el de la seguridad es de la derecha. Perdón, la seguridad es un derecho de todas y todos los colombianos. Entonces eso tiene que estar en la agenda política. O las causas sociales, que las comparto, la representación de todas y todos los ciudadanos se vuelve entonces un discurso de la izquierda. Yo les quiero decir, no, ese no es un discurso de la izquierda, ese debería ser una causa que nos une a los colombianos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, más allá de esa ideología, les estamos presentando una forma de gobernar con propuestas concretas. Nosotros hoy tenemos que decir, ante esta crisis de salud, ante estas personas que van a hacer unas filas enormes y que no y llegan a la casa, a mí me pasa, ¿sí? Sin el medicamento, nosotros les tenemos que decir, mire, más allá de la ideología,
garantizar el derecho a la salud es una obligación del Estado. Esa forma de gobernar, seguridad, no puede ser que el Estado siga perdiendo presencia en los territorios y entonces estén las mafias apoderándose, por ejemplo, de nuestros niños, niñas y jóvenes. Claro, eso lo tenemos que hacer. Los diagnósticos en este largo periodo de campaña, digamos, llevamos casi 2 años con una cantidad de candidatos y una cantidad, y a mí, digamos, permanentemente aquí en este escenario, pero en general las elecciones nos permiten como país retomar las conversaciones que están pendientes, generar, digamos, esas reflexiones para echar para adelante. Sergio Fajardo es la tercera vez que está hacia la presidencia, y en esa tercera vez está de alguna manera en un momento, estamos a 2 meses de las elecciones, como partiendo de esa propuesta y ahora ha tomado, digamos, unos caminos que es el de su escoba. Lleguemos al momento de su escoba porque su política de hacer reflexionar al país pareciera que le falta, digamos, ese momento en que los ciudadanos se sientan totalmente tocados por esta propuesta. ¿Cuál es la simbología de la escoba y digamos, esto en términos simbólicos de la corrupción lo está planteando todo el mundo? ¿Cuál es la diferencia de Sergio Fajardo? La escoba no puede ser. No. Te voy a corregir, María Alejandra. Hágale. Lo primero, ¿todo el mundo? ¿Usted ha escuchado al señor Cepeda hablar de la corrupción que estamos viendo todos los días en este gobierno? Hace parte del mundo y además va punteando las encuestas. ¿Usted cree que el señor de la Espriella, defensor de corruptos, tiene la capacidad para luchar contra la corrupción? ¿Usted ha escuchado a Paloma Valencia hablando de la lucha contra la corrupción? Yo los he escuchado y todos hablan de eso, Pues pero yo la no. diferencia es que los ciudadanos lo escuchen a usted. Yo no, y yo no los he escuchado y yo estoy pendiente en la discusión política y pública. No estoy calificando lo que dicen, estoy diciendo que sí los he escuchado. Estamos de acuerdo, Okay. pero lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo yo y lo estoy afirmando, porque para luchar contra la corrupción, muchos han dicho y han dicho cualquier cosa, pero usted tiene que mirar la trayectoria, la lucha contra la corrupción, de quién están rodeados, en qué ambiente están, para que se pueda hablar de la lucha contra la corrupción. Y esas filas que están viendo hoy, allá en la nueva EPS, que hoy no tiene rumbo, que nadie sabe para dónde va, que se ha perdido los recursos, que tiene una deuda gigantesca, que no nos han entregado el balance financiero del 2023, que no entrega medicamentos. Esa gente que está haciendo esta fila en este momento es porque ha faltado barrer a los corruptos. Y los corruptos son los que se han quedado con esos medicamentos. Y los préstamos del ICETEX se desaparecieron porque se quedaron en bolsillos corruptos. Y en Colombia no nos tiene que dar pena hablar de la corrupción y decir cómo la vamos a enfrentar. Arranco yo. ¿Ustedes han oído hablar de la Secretaría de la Transparencia? ¿Han oído algún tipo de trabajo de la Secretaría de Transparencia en este gobierno o en el anterior? Ninguno. Lo primero que vamos a hacer es la Agencia Nacional contra la Corrupción, que voy a presidir yo. Y es mi responsabilidad como presidente entregarle al país la rendición de cuentas cada 3 meses para decirle en qué estamos y cómo estamos luchando. Todas las instituciones del Estado que tienen que ver de una manera u otra con la lucha contra la corrupción, coordinadas, cada uno con sus tareas. Como presidente haciendo seguimiento, poniendo de frente lo que tenemos que hacer en Colombia. Haciendo énfasis en la justicia. La justicia. En la investigación en la justicia. Y la transparencia, y que cada uno tenga un comportamiento, porque rendir cuentas es fundamental para que nos vayan viendo. 2, nosotros vamos a romper con algo que es relativamente fácil de entender. Lo doy con un nombre, Emilio Tapias, la corrupción de Emilio Tapias. Este señor roba, está robando desde no sé hace cuántos años, roba, colabora con la justicia, le reducen las penas, se entrega un poquito, sale millonario y vuelve a robar, y vuelve a robar, y vuelve y sale, y cada vez más millonario. Esto se acaba. El que roba tiene que devolver todo para poder tener algún tipo de beneficio. ¿Para eso se necesita una reforma? ¿Para eso se necesita cambiar leyes? ¿Para eso se necesita cambiar la cultura? ¿Para eso qué se necesita? Muchas cosas, pero una en el Congreso de la República. Pero lo primero es que nosotros tengamos la capacidad tecnológica para revisar los que han robado y decir, este ha robado y no vuelve a robar, porque le tenemos que hacer trazabilidad. Otra acción que vamos a hacer nosotros, aquí vamos a fijar 30 proyectos, programas, instituciones del Estado y les vamos a hacer seguimiento trimestral y vamos a verificar que no se pierde un peso, lo vamos a pasar al tablero. Cada 3 meses tienen que rendir cuentas públicas. Vamos a saber quiénes son. Cuando usted dice, aquí está esta empresa que va a hacer esta carretera, nadie ha visto quiénes son los que la hacen, nadie sabe quién es el dueño. Lo primero es, este es el dueño, aquí está, mírelo. Que no, después los contratistas. Los contratistas y las es empresas además que hay uno detrás. de los... Claro que sí, los vamos a poner para que nos vean. ¿Hay carteles de la contratación? Pero total. ¿Y los tienen identificados? Clanes, por ejemplo. ¿Es parte de la tarea? Por supuesto que hay, eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que entran a la política y al poder
y tienen una capacidad gigantesca. Hablemos del más reciente, el Clan Torres, que viene, pregunte cuántos contratos tiene la familia Torres con el gobierno nacional y pregunte cuántos recursos puso para la campaña para ganarse las elecciones. Ahí es donde empieza el robo en Colombia. La forma como llegan al poder. Ya lo dijo Benedetti, estamos hablando, ustedes nos han hecho conocer a Papá Pitufo. Y el abogado de Papá Pitufo nos dice, donde yo hable esto vuela. Nosotros queremos esa Colombia. Ahí le iba a preguntar, Edna está con la palabra en la boca sobre corrupción. Que me hablo porque además es un tema absolutamente sensible. A mí me gustan las cifras, María Alejandra. Hay cálculos que dicen que en los últimos 10 años aproximadamente se han perdido por corrupción 95 billones de pesos. Para cualquier persona 95 billones de pesos es mucha plata. Yo se los voy a poner en términos sencillos. El presupuesto de Bogotá es aproximadamente 40 billones de pesos. Con 40 billones de pesos, ¿qué hace Bogotá? Está haciendo el metro, está haciendo las obras, garantiza seguridad, salud, educación. Más de dos veces el presupuesto de Bogotá se ha perdido en corrupción. Y esa plata está en arcas personales, en los bolsillos de ricos que han quedado con el Estado. Y en la persecución de todo esto que hemos tenido tanta experiencia en Colombia, el lavado de activos, lucha contra el narcotráfico, encontrar la economía ilegal, ¿no logra el Estado tener eso? ¿Por qué no lo logra? ¿Por una falta de voluntad solamente? Muy fácil, vamos a cogerlo de hoy. ¿O por hoy. el sistema? Mire, el señor Lemus, Dirección Nacional de Inteligencia, la UIAF, ese señor está en la inteligencia del país, está haciendo el seguimiento de los recursos económicos y es el que ustedes nos presentaron hablando con Papá Pitufo. ¿Ustedes creen que ese va a coger a alguien? Pues por supuesto que no, y eso es lo que estamos diciendo. Primero, ¿a quién escogemos, entre otras cosas? ¿Cómo escoge usted una persona para que llegue a un cargo de responsabilidad en lo público? El que nombra responde. Aquí el presidente no responde por nada. Repito, ese caso es patético. En ningún gobierno, y uno piensa en eso, también ha habido, digamos, como esas consecuencias políticas de castigar al 100% a una gestión que no se deslinda de la corrupción. Yo insisto, ¿cómo? Pero lo estoy diciendo, primero cómo llega a gobernar. Con una voluntad de Sergio Fajardo. Perdón, sí tiene que haber voluntad, lo primero es la voluntad. Es que yo nunca nombraría a ese señor, el señor Roa nunca estaría ahí si yo hubiera estado gobernando, y yo he gobernado. Es que estamos hablando, y discúlpeme, pero lo tengo que decir así, tal cual, es que la voluntad del gobernante empieza. Perdóneme, ¿quién los nombra? Yo no respondo por una persona que yo nombre, y yo voy a salir a decir, pues ese es un ladrón. Los pone el presidente, tiene que responder por ellos y por eso el proceso de selección tiene que ser honesto, conoce el tema, comparte el sueño que nosotros tenemos, tiene orgullo de ser servidor público, responde por sus actos. Esto es muy simple, claro, pero está diciendo, se requiere la decisión política, claro, y no hay que venderle el alma al diablo para llegar al poder. Ahí es donde está todo esto. Barrer y no barrer debajo del tapete, que es algo que suele pasar y que claro suele ser muy común, es ir acumulando, digamos, nuestro mugre allí. Sin embargo, la propuesta de legitimidad pasa desde seguramente cambiar algunas de las estructuras, sí, porque pues el discurso, cuando ustedes llegaran a gobernar, si ganan las elecciones el próximo 31 y luego en la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, y son gobierno, pues yo me imagino que los ciudadanos están diciendo, bueno, ahora sí llegó Sergio Fajardo con su escoba, pero necesitamos ver resultados. Dientes. Y pronto. Claro, y necesitamos dientes y necesitamos decir desde la Presidencia de la República una agencia que se va a encargar además de coordinar. Es que a veces se nos olvida que la presidencia también tiene esa labor de coordinación entre las distintas entidades, que nos permita utilizar las nuevas tecnologías. Mire, hay un país que tiene incluso una ministra contra la corrupción, que es la inteligencia artificial, hágame el favor, y con eso están haciendo ya, paran muchas de las cosas de corrupción. Nosotros aquí estamos diciendo, vamos a hacer ese seguimiento a los proyectos más estratégicos, rendición de cuentas y una cosa muy importante, los corruptos, cárcel. Pero esto no es la negociación que hacen y entonces entrego una parte de lo que me robé, porque esos cálculos los están haciendo los corruptos, pago unos años de cárcel y después salgo a disfrutar y me voy de compras a un centro comercial. Lo que estamos diciendo es, no, los corruptos nosotros como sociedad exigimos que tengan
una cárcel. Claro, como esos si corruptos. cumplir la ley fuera una excepción. Una excepción. Pasemos un momento al tema de la seguridad, que también es otra preocupación principal de los colombianos. Ustedes han hablado de salud, ahora hablamos de corrupción. Hablemos de seguridad, ese apoderamiento de territorios en donde los armados, que en estas nuevas formas están implicados en el desarrollo de la vida de las personas. No necesariamente en una lucha contra el Estado, no es una confrontación militar contra la fuerza pública solamente, sino ejerciendo ese Estado. ¿En qué punto se quiebra esa lógica en un gobierno de Sergio Fajardo? Mire, lo que usted está diciendo es muy serio, es muy dramático y lo hemos visto recientemente, donde nos muestran cómo en territorios donde no ha llegado el Estado, hay un Estado que es un Estado criminal que mantiene y regula las condiciones de la ciudadanía. Y dentro de todo eso hay ciudadanía que dice, pues alguien nos está gobernando. Eso es el fracaso de un Estado, de una democracia. A usted la fuerza pública y la inteligencia le entrega ese informe. ¿Y qué hace Sergio Fajardo con eso? Nosotros tenemos que llegar con la fuerza pública a ocupar el territorio. No hay ninguna posibilidad. ¿Hay fuerza pública para todo eso? O sea, llegar con fuerza pública para nosotros tenemos que, y por eso nosotros hemos empezado, por ejemplo, dentro del contexto hoy de Colombia, hemos dicho que vamos a arrancar con 3 planes especiales. Plan Catatumbo, es una obligación de Colombia recuperar el territorio del Catatumbo. 2, Plan Chocó, el departamento del Chocó, la pobreza, la forma como el mundo criminal tiene sometida a la sociedad chocuana, es una obligación del Estado llegar allá a intervenir. Y el departamento del Cauca es una obligación del Estado llegar a intervenir, y son 3 conflictos muy diferentes. Hay un elemento del narcotráfico que está detrás de todo esto, pero está la criminalidad en diferentes formas en esos territorios. Nosotros tenemos que llegar allá y hacer planes de trabajo que empieza por la capacidad del Estado para desplegar la fuerza pública. Y uno de los retos que tenemos nosotros es fortalecer la fuerza pública que este gobierno ha debilitado ¿Usted cree sensiblemente. con su escoba que hay corrupción en la fuerza pública? Seguro que hay unas partes donde hay corrupción, de eso no tengo la menor duda. Ahora, es que corrupción hay en todo el Estado colombiano, en la mayoría de las partes. Se lo pregunto es por si algún peso de este fenómeno pudiera impedir lo que es tarea, obligación constitucional, que es hacer la presencia que usted está diciendo. Es decir, es como decir, pues obvio, yo voy a llegar con el ejército donde no está. Pues. Sí, obvio no, pero este gobierno precisamente lo que hizo fue sacó a la fuerza pública del territorio y lo que pasó fue que los criminales no se fueron y ahora están más fuertes que nunca. Entonces todo eso que parece obvio depende de una conducción, de quién está conduciendo, cuáles son los parámetros con los que trabaja, cuáles son los puntos sobre los que está actuando, y por eso la experiencia y el conocimiento para gobernar es importantísimo. Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, es condición sine qua non. Si no tenemos una fuerza pública sólida, es imposible avanzar en la construcción del Estado, es imposible construir la paz, es imposible llegar a esas comunidades para hacer las intervenciones sociales que se tienen que hacer. Y ese es el reto, diseñarlo para el Catatumbo, para el Chocó y para el departamento del Cauca, también Guaviare, pero le doy ejemplos, porque todo esto es... Porque hoy la Comuna 13 de Medellín, hoy en Medellín es tal vez el sitio turístico más importante de Colombia. ¿Por qué? Donde hace ¿cuántos años no entraba un alma y era la expresión de la violencia? Sí, he escuchado de su gestión allí, cómo se transformó ese territorio, pero hoy, más allá de ese ejemplo, digamos, los territorios que tenemos unos desafíos además geográficos enormes, y quiero dedicarme a ver un poco, Edna Bonilla no solamente me habla con los ojos sobre este tema, pero quiero recaer en el tema de la educación, que es la impronta que ustedes tienen. Déjeme terminar, María Alejandra, porque no terminé de decir lo de Medellín. Sí. Y eso no pasa del aire, y eso no es accidente. Eso es una forma de llegar a un territorio, entender el territorio, que puede ser en una ciudad o en la región del Pero ¿no le parece, Sergio Fajardo, que también, y esa es una mirada que yo he tenido cuando usted menciona lo de las comunas, que hoy día sí es un tema turístico, pero es un turismo que además va a ver un poco el escenario de una violencia que en algún momento se volvió como algo de mostrar? No, y estás equivocada, y lo voy a explicar por qué, María Alejandra. Es el sitio más violento, la expresión de la violencia de la ciudad de Medellín, que fue la más violenta de la tierra, con todo el dolor. Los turistas vienen, suben y dicen, aquí era donde Escobar estaban, aquí era donde los sicarios estaban. Sí, eso puede Esa decir. narrativa, digamos, no, es pero turística. no me has dejado terminar y te lo voy a explicar. ¿Por qué?
Cuando nosotros llegamos allá, empezamos a hacer las intervenciones, entendemos la condición social del territorio, dónde están las violencias, dónde han sido los territorios donde hay víctimas, que hay una cantidad de víctimas en ese territorio, Sí. y es bien conocido que existen las víctimas, dónde están las escuelas, dónde vamos a intervenir con las escuelas, cómo llegamos con las comisarías de familia, cómo articulamos el trabajo del sector educativo, cómo trabajamos con los jóvenes, y empezamos a trabajar en todo eso. La transformación física de un territorio que era, en términos urbanos, equivalente a lo que pasa en muchas partes de Colombia. ¿Cómo vamos haciendo esas intervenciones? ¿Cómo se forma el mundo cultural de jóvenes que no tenían alternativas? Y empiezan a crecer y entonces se construyen unas escaleras eléctricas, es una novedad y se va dando todo esto. Por supuesto que van a hablar todavía de Pablo Escobar algunas personas, pero poco a poco va desapareciendo eso porque están apareciendo personas que no son Pablo Escobar. Sí. Precisamente lo que evitamos fue que hubiera más Pablo Escobar. Entonces no se puede minimizar eso que está pasando allá, eso es muy importante. ¿Falta camino por recorrer? Todavía falta, Claro. pero eso es una forma de intervenir un territorio y así se pueden hacer las cosas en todo Colombia. Y así- No, es que la entrevista tiene un tiempo y entonces Sí. vamos Pero, María cerrando, nos Alejandra, quedan 4 minutos. A ver. Perdón, solamente. Así como nosotros decimos la corrupción se tiene que eliminar del Estado, hemos dicho, miren, lo que se está haciendo bien, se va a seguir haciendo bien, pero aquello que se está haciendo mal, pues tenemos que corregir el rumbo. Y lo que no se ha hecho, lo tenemos que hacer. Y cuando uno habla de que hay que corregir el rumbo, estamos diciendo, el Estado tiene que ocupar el territorio, pero tiene que darle garantías a los ciudadanos. Y, por ejemplo, nosotros queremos hacer un llamado, la paz total. Díganme, ¿con quién vamos a negociar? Dígame, ¿a quién le damos estatus nosotros Dígame, de ¿a negociación? quién le pregunta? Dígame, Claro, ¿a quién? nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad, Ajá. ¿sí? Vamos a negociar con personas que dicen, sí, me siento en una mesa y van a seguir delinquiendo, y entonces en el territorio, ¿quién es el que manda? Hay territorios que hoy, por ejemplo, no están reportando grandes conflictos. ¿Quién está ahí? ¿Y dónde está el Estado? Claro, ese es el diagnóstico y esa Claro, es la manera y las en la propuestas que... y lo que nosotros estamos diciendo con un plan guardián, que lo llamamos así, el plan guardián es un Estado que llega, un Estado que revisa con quién se va a negociar, y el que tenga el estatus político, el que es delincuente, no vamos a negociar. Eso es así de claro. ¿Con quién y hacia dónde podrían ustedes crear, digamos, una nueva realidad política en campaña? Hablemos un poco de este tema político, porque vamos a cerrar ya casi este diálogo. Hablamos de educación. Hablemos de Hágame el educación. favor, A ver, hablemos de educación. Hablemos de educación. ¿Dónde está, digamos, ese lance del bate de esta campaña que es la educación? Es la ministra, además, de un eventual gobierno. De un eventual gobierno que seguramente vamos a llegar, pero les quiero decir, mire, nosotros con educación creemos que podemos cambiar este país. Eso no quiere decir que tengamos una mirada ingenua de que el resto de cosas no se tengan que transformar. Y hemos dicho 5 cosas básicas. Tenemos un programa desarrollado, pero 5 cosas básicas. Educación inicial, prejardín, jardín, transición para todos los niños. Hoy los niños de Colombia, cuando están entrando a primero de primaria, la mayoría de los niños entran con un déficit total, porque no han entrado al sistema educativo. ¿Y es una prioridad para Colombia? Sí. O sea, es la una gente lo está prioridad. gritando y está diciendo No, educación. la gente no lo grita, pero nosotros sabemos que no habrá transformación de este país si no empezamos con la primera infancia. Claro. O sea, nadie sale a hacer huelga porque la primera infancia falta una cobertura todavía muy grande en nuestro país. Los Pero 4 esa es nuestra puntos. responsabilidad de los líderes. Esa es la Sí. responsabilidad. Hay niños que en primero de primaria Sí. entran con un 0-0 al partido, a la cancha. Pero les quiero decir, la gran mayoría de los niños de este país entran perdiendo 3-0. Y si nosotros queremos nivelar la cancha, pues todos los niños tienen que entrar en igualdad. Muy bien, la segunda. Segunda cosa, María Alejandra, más del 70% de los niños hoy en día, quinto de primaria, no entienden un texto, no comprenden. En las pruebas, PISA, 50% de los niños no tienen las competencias matemáticas, mejor educación básica, y comprensión. media, todo. Tercera cosa, es con los maestros y con las maestras. Trabajar con ellos y ellas para que sus condiciones sean dignas, innovadoras, que nosotros podamos incluir nuevas tecnologías. Cuarta cosa, oportunidades para los jóvenes. Se puede hacer y no es una estigmatización que solamente lo vamos a hacer con sector público, sector privado. Creemos en la educación pública, lo que nos diferencia a otras campañas. Muy bien. Y los jóvenes hoy, las jóvenes deben tener oportunidades para estudiar, que lo que ellos quieran y lo que necesita el mercado. No hay nada más frustrante que entre usted a la universidad o entre a un curso de formación y tenga que abandonarlo. Y quinta cosa, revisemos las cuentas de la educación.
revisemos cuál es ese gobierno que estamos haciendo en materia educativa. Somos uno de los países que tenemos una financiación que va un poquito más abajo. Hoy estamos hablando de media. economía por una noticia, obviamente, de las calificadoras que nos han bajado la calificación. En términos económicos, y ya para cerrar, ¿cuál es el reto que tiene Colombia en el 2026? Del 2026 al 2030, este periodo, ¿qué es lo que significa y qué es lo que está en juego? Mire, nosotros tenemos que corregir el déficit, manejar la deuda que está en unos niveles extraordinarios, estamos pagando unos intereses gigantescos para hacer eso, hacer un Estado eficiente, que los recursos lleguen donde tienen que llegar y recuperar la confianza. Lo que está pasando con esas descalificaciones es que aquí no confían en lo que está pasando, el manejo del gobierno. Cuando un presidente, porque no le gusta una decisión del Banco de la República, patea el Banco de la República. Una cosa es que pueda discrepar y eso es legítimo, eso no tiene nada de raro, pero aquí estamos de manera rutinaria rompiendo las instituciones del Estado. Cada decisión que no le gusta al presidente de la República patea, golpea, destruye el Estado, va en contravía de la Constitución del 91 y eso por supuesto genera inseguridad y eso por supuesto nos castigan a nosotros y cada vez va a costar más plata los recursos que nosotros tenemos. Pero yo quiero terminar diciendo algo porque ya vamos a terminar. Ya se acabó el tiempo. Quiero decir lo siguiente y le voy a contar la estrategia nuestra para ganar esta selección. Pero se me acaba el tiempo ya. No, ya es un segundo. Pero me tienen que dejar a mí 30 segundos. Pero espérese y verá. Nosotros estamos en esta circunstancia. Nuestro reto político es empezar a subir en las encuestas, poco a poco. Y nosotros empezamos y va a llegar un punto donde la gente va a decir, Fajardo sí puede. En el momento que nosotros logremos llegar a ese punto, que digan sí puede, nosotros ganamos. Porque nos están pretendiendo decir esto ya se acabó. Vaya, siéntese usted en su casa a ver qué pasa entre Uribe y Petro, es decir, entre Cepeda, Paloma o de la Espriella, y ya no hay nada que hacer más en Colombia. Y nuestro reto es llegar a tantas personas que están indecisas, denos la mano, ayúdenos, denos la confianza. Nosotros vamos subiendo y vamos a cambiar a Colombia. Muy bien. María Alejandra, 15 segundos. 15 segundos. Defender la Constitución del 91. No podemos permitir que toda esta polarización nos esté llevando a una cosa que a mí me parece equivocada, y es que nosotros estemos debilitando la Constitución del 91. Nosotros hoy estamos radicando un documento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que vamos a inscribir un comité que sea el protector de esa Constitución. Entonces, eso lo vamos a hacer, le vamos a preguntar a los colombianos. Pues un tema muy interesante para haber profundizado durante esta entrevista. Ya habrá otros escenarios, entonces. Invítenos por favor, porque tenemos que defender la Constitución. Porque hemos tenido además durante toda la semana, como ustedes saben, a todos los candidatos, y esta conversación con Sergio Fajardo y con Edna Bonilla era la que nos correspondía en este día. Esto es Colombia Decide. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar aquí. Mucha suerte en su campaña. A ustedes muchas gracias por por acompañarnos en este diálogo. Mañana vamos a tener a otro candidato a la presidencia, el señor ex canciller Luis Gilberto Murillo, y a su fórmula vicepresidencial. Muy buenos días para todos.